Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Este día vamos a continuar ya no definiendo lo que significa profeta, sino los términos que aparecen en la escritura para la palabra profeta. Para ello quiero compartirles el material que ustedes tienen también en su WhatsApp y es el siguiente. Para el término profeta se utilizan tres nombres que son Roe, Joseph y Naví. El término profeta aparece aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento. También en la Escritura encontramos que según Génesis 27, Abraham era un profeta. Luego, en Deuteronomio 34:10 nos habla que uno de los oficios de Moisés era profeta. También en Jeremías capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios llamó a Jeremías como profeta aún antes de nacer. Es decir, que primero es el llamamiento y después la creación o las personas vienen aquí a la tierra. Veamos de qué manera Dios comisionó a cada profeta para cumplir un papel en su plan. Primero, como intérpretes, ellos explicaron los actos de Dios a los hombres. Es decir, fueron los voceros, fueron los mensajeros que Dios utilizó para dar a conocer sus planes perfectos. Número 2, como portavoces, ellos expresaron la verdad de Dios. Ellos hablaron mensajes de esperanza e inspiración, pero no solamente dieron esos mensajes de esperanza e inspiración, sino que en algunas ocasiones específicas, su mensaje fue un poco radical, mensajes en los cuales anunciaron también el juicio y cuál era la voluntad de Dios con relación a una situación. Como profetas, ellos predijeron los eventos futuros en el plan de Dios, es decir, anticiparon al pueblo para conocer cuál iba a ser la forma de proceder de parte de Dios. Y las palabras que utilizaban ellos eran: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Otro término que utilizaban era: así ha dicho Jehová. Otra expresión era: vive Dios en cuya presencia estoy. Y empezaba a describir lo que Dios les había revelado en ese momento. Como intérpretes, ellos explicaban los actos, las acciones de Dios de una forma futura y lo que iba a hacer con el pueblo. Los términos hebreos que vimos para designar a profetas, el primero es Naví, que tiene que ver con el oír y el hablar. Este se usa en el Antiguo Testamento y en el material encontramos algunos versículos en los cuales los podemos encontrar. Se usaba en el Antiguo Testamento y era cuando alguien que hablaba en lugar de otra persona. Luego encontramos el término roé, que es el participio del verbo ra y significa literalmente ver. Primero, Naví tiene que ver con el oír y hablar. Luego, roé, que es el participio del verbo ra, que significa literalmente ver en el sentido de ver visiones. Y luego, el tercero, que es José, de la raíz asá, que significa ver y significa literalmente un observador en visión. También se traduce como contemplador u observador de estrellas. No se refiere a aquellas personas que puedan ver o consultar los astros. Luego, el primero de Crónicas 29:29, encontramos estos tres términos: el Naví, el Roé y el José. Dice Primera de Crónicas 29:29, y los hechos de David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente,
ahí encontramos el término roé, en las crónicas del profeta Natán, que es Naví, y en las crónicas de Gad, vidente. Entonces Gad sería el término chosé. Luego podemos encontrar que para el término profeta, o como pudiéramos definirlo nosotros, es una persona, o como pudiéramos diferenciarlo de un vidente, es primeramente un oidor inspirado y luego un portavoz. ¿Qué quiero decir con esto? Que un profeta no es alguien que va a hablar porque así lo sintió en su corazón. Es una persona que primeramente es un oidor inspirado, está seguro que Dios es el que le está hablando. Como quien dice, presto para oír y tardo para hablar. También tiene una dimensión comunicativa, es decir, tiene la facilidad de poder expresarse, la facilidad de poder hablar. Yo no sé si ustedes han compartido en algunas ocasiones con unos profetas y básicamente relacionan las cosas en el mundo espiritual. Tienen una dimensión comunicativa, una facilidad para poder manejarse en el reino espiritual y en el reino terrenal. Número 3, enfatiza la palabra activa del profeta en hablar un mensaje de Dios. Como les decía, los términos que encontramos en el Antiguo Testamento son: así ha dicho Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, lo encontramos muy repetitivo en los profetas mayores, cuando Isaías, cuando Jeremías hablan, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Número 4, que pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo, es decir, la parte comunicativa, la relación que tiene con el pueblo. En cambio, el vidente es un visualizador. Ve visiones de una manera consistente y regular. Puede estar durmiendo o en sueños. Esta persona recibe ese tipo de visiones. Los videntes eran comúnmente empleados en la corte real como consejeros del rey. Pero también una característica, una diferencia entre el profeta y el vidente es que se concentra en la experiencia o en el medio a través del cual el profeta ve o percibe el mensaje. Lo que le importa, en lo cual se concentra es en la experiencia o el medio a través del cual el profeta ve o percibe el mensaje. Luego, otra diferencia es que la dimensión receptiva es más dependiente de la presencia manifiesta de Dios. No estoy diciendo que el profeta no dependa de la presencia de Dios, desde luego, pero como aquí se trata de ser un visualizador, ver visiones, entonces la dimensión receptiva de él es más dependiente de lo que Dios le está mostrando que de lo que él pueda sentir en su corazón, de lo que él pueda expresar o querer sobre una persona. Es más dependiente de la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuáles eran las funciones de los profetas? ¿Cuáles son las funciones actualmente? Bueno, una de las funciones era poner a prueba al pueblo en cuanto a sus actividades buenas o malas. Es decir, como en ese momento en el Antiguo Testamento no había un Espíritu Santo que pudiera estarnos redarguyendo, entonces una de las funciones del profeta era precisamente poner a prueba al pueblo en cuanto a sus actividades, ya sean estas buenas o malas. Jeremías 6:27 dice que por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos, hablando con relación a la función del profeta, refiriéndose entonces que también iba a ponerlo como centinela entre el pueblo. No solamente poner a prueba al pueblo en cuanto a sus actividades, sino también servir de centinela. ¿Y cuáles son las funciones de los centinelas?
¿ok? Tenía que señalar y advertir sobre los juicios y castigos. Un centinela está pendiente en un lugar, ya sea alto, para poder prevenir a una nación, a un pueblo de los peligros inminentes. Entonces, servir de centinela, que era parte de las funciones, tenía que ver con señalar y advertir sobre los juicios también y los castigos para el pueblo. Aquí damos una definición, que centinela es un vigía, es un atalaya, es guarda. Era señalado para proteger un área específica contra los predadores, contra las personas que quisieran hacer daño, contra los ladrones, para divisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazaran con atacar. Otra de las funciones de los profetas era servir de intercesor. Su función no solamente era señalar el error de los demás, ni sus acciones buenas o malas, sino que si tenían conocimiento de algo, pudieran servir de intercesores. La mano de Jeroboam quedó inmóvil y pidió al varón que fuera restaurada, nos dice la primera carta de Reyes, capítulo 13, versículos 5 y 6. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aquí vemos la parte intercesora del profeta y le dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. Número 4, otra función de los profetas es promover una reforma. Los profetas no son personas que van a estar de acuerdo con el mundo, con la corriente que se esté moviendo en el momento. Un profeta normalmente es una persona radical que está alineado a los propósitos de Dios, está en comunicación con Dios y probablemente eso signifique o represente estar en contra de los demás. Por esa razón, una función de los profetas es promover una reforma. El pueblo debía volverse de lo que estaban haciendo en sus prácticas pecaminosas a la enseñanza de la ley. Dice Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Qué duro sería en medio de una pandemia, en medio de una situación conflictiva como estamos viviendo en el país, que nosotros fuéramos no solamente mensajeros, no solamente portadores o comunicadores en las redes sociales, sino que en lugar de eso nosotros promoviéramos una reforma. ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Cuál es la verdadera utilidad de, por ejemplo, darle las redes sociales? Cuando hay ocasiones en que cristianos con dones proféticos probablemente están peleando por las diferencias políticas de nuestro país. Y no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que la Biblia nos enseña a nosotros que ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida, no estoy diciendo que no vamos a tener preferencias políticas, pero nuestro sentir, a cualquier injusticia social que existe en nosotros o cualquier resentimiento del pasado, no podemos expresarlo, no puede prevalecer antes de mostrar nuestra vida cristiana. ¿Es malo que yo exprese lo que pienso de un partido? No es malo, pero pregunto yo, ¿qué edificará más a la congregación, a las personas que me están siguiendo, a las personas con las cuales yo comparto? ¿Estaré dando una imagen de un resentido social o estaré dando una imagen de un hijo de Dios que confía no en el sistema de este mundo, sino en un sistema, en un gobierno inconmovible que va a prevalecer por los siglos de los siglos? Aunque yo pueda defender un partido político o haya sido afín a alguna institución política, no estoy diciendo que no debamos hacerlo, sino que puede prevalecer más, que es más importante que la otra.
Luego, esta persona que promueve esta reforma, y desde luego que el Señor necesita que en los partidos políticos también hayan personas con convicciones firmes, con convicciones que honren al Señor en sus puestos de trabajo. El Señor necesita que en los gobiernos existan personas, así como existió en el pasado, como existió, por ejemplo, en Daniel, que estaba en la corte del rey, que era una persona de influencia. Así deberíamos nosotros de promover esa reforma y no que nos volvamos como que fuéramos mercaderes, que estamos, dime que te diré que estoy en contra de aquel partido, que no sé qué. Entonces, todas esas cosas no suman al reino de Dios, sino por el contrario, lo que hacen a veces es que algunos sean avergonzados como creyentes o como seguidores de Cristo. Otra de las funciones de los profetas es predicar. La predicación afecta las emociones, pero también debe afectar la voluntad, porque yo puedo ser quebrantada en una predicación. Yo puedo llorar, ustedes me pueden ver al frente, pero si ese llanto no me hace cambiar el siguiente día y tomar una decisión en mi vida, probablemente no ha hecho mucho efecto esa predicación. Lo que hace la predicación es afecta las emociones y la voluntad, porque me va a producir a mí una reacción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar después de haber escuchado esta palabra? Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley y los profetas eran los encargados de predicar. La autoridad del profeta era evidente y al momento de transmitir un mensaje decía, así ha dicho Jehová. No se ponía a contar que cuando yo fui, que no sé qué, que no sé cuándo, que mi hijo, que no sé cuándo. Así ha dicho el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esa era la forma como ellos predicaban. Si no, veamos también, por ejemplo, un Juan el Bautista, cuando le dijo, no te es lícito tener la mujer que tienes. Es decir, son palabras un poco toscas, un poco duras, pero esa era la forma como predicaban también los profetas. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Si nos dijeran, por ejemplo, víboras, porque comunicamos algo, nos sentimos ofendidos, pero básicamente esa era la forma como los profetas también señalaban las verdades y utilizaban la palabra de Dios para poder producir una emoción, pero también que esto tuviera una reacción en las personas. Algunas preguntas básicas que un profeta en la búsqueda de Dios debe de hacerse es, estudio regularmente las escrituras. ¿Por qué será que a veces no hay de qué predicar? Porque probablemente las escrituras sirven solo para preparar mensajes, solo para preparar la clase y no se vuelve un estilo de vida la lectura de la palabra. Otra pregunta es, ¿mantiene una vida de oración? Sí, hermana. Cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno, si estoy en público, porque si estoy en mi casa nadie me ve, entonces da igual. No. Otra pregunta básica que un profeta en la búsqueda de Dios debe de hacerse es, ¿busco la pureza? ¿Busco la limpieza? ¿Busco la santidad? Pureza, limpieza y santidad. Tres palabras un poquito complicadas a veces, pero que son necesarias. Por eso David le decía en los salmos, purifícame con hisopo. Hay cosas que nosotros tenemos escondidas y que necesitamos decirle al Señor que nos limpie y que nos purifique. Hay cosas que nosotros también tenemos que participar, pero la santificación también es un camino en el cual cada día nosotros vamos aprendiendo a realizarla, a caminar por ese sendero de santidad. Otra pregunta básica que debe de hacerse un profeta en la búsqueda de Dios, y no solamente un profeta en la búsqueda de Dios, sino cada uno de nosotros como creyentes. ¿Soy un miembro adorador de una congregación local? ¿O llego después que ha empezado el culto? Porque a lo mejor no, es que estar parado, es que estar de pie, no me canso. Entonces, tendría que preguntarse, ¿es un miembro adorador de una congregación local? ¿Se relaciona con personas que puedan hablar a su vida y llevarlo a otro nivel?
o mi forma o las personas con las cuales me comunico son personas que están resentidas con el pastor y las pláticas de nosotros son hablar del pastor, hablar de aquel líder, hablar de aquella líder, hablar de aquella persona que se ha ido de la iglesia porque anda en el mundo. Se relaciona con siervos, con personas que puedan hablar a su vida y llevarlo a otro nivel, o se enreda en los negocios de la vida y hace alianzas con cualquiera que no contribuya al crecimiento. Cada una de estas cosas nosotros debemos de preguntarlos, no solamente los profetas, no solamente aquellas personas, sino cada uno de nosotros que buscamos la manera de agradar a Dios, que buscamos siempre estar en comunicación con Dios. Este día que hemos visto, la definición de profeta, que hemos visto las funciones, las diferencias entre vidente y profeta, nos permiten a nosotros poder conocer e identificar algunas falsificaciones también de personas. Y estas preguntas que puede hacerse o debe hacerse un profeta en la búsqueda de Dios también nos debe de servir en nosotros para también cuestionarnos a nosotros mismos y qué áreas de nuestra vida necesitan limpieza, necesitan purificación, porque esas cosas no podemos nosotros cambiarlas sencillamente, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que pueda Él redarguirnos a nosotros, aún aquellas cosas que nosotros damos por hecho que están bien, sin embargo, a los ojos del Señor no están bien. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.